Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario. Hola, soy Felipe Izquierdo. Habíamos quedado el capítulo anterior con la historia de Hernando Magallanes, como él, siendo un soldado en la India, cuando recién habían descubierto la India y fueron a hacer los primeros negocios con las especias que estaban en toda la zona de la costa de la India, y ahí él tenía planes ambiciosos, quería destacarse y hacer lo que él quería, que era todo en esa época. Tienen que entender que de 1492 que se descubre América hasta 1522 se produce la revolución más grande que haya en la historia de la humanidad. Es como lo que pasó cuando los hermanos Wright inventaron el primer aparato que volaba, que era el primer aeroplano, en 1905, y en 1969 estábamos pisando la luna. 69 menos 5 son 64. Que, o sea, en lo que es el tiempo de la vida de un hombre, nosotros nos despegamos del suelo y llegamos a la luna. Eso fue el siglo XX. Aquí, en 30 años, del 492 al 520, a 1522, en 30 años, damos la vuelta al mundo, recorremos el mundo y descubrimos el mundo, los europeos. ¿Se acuerdan que hablamos de que el Papa había partido en dos el globo terráqueo, el oeste para los españoles y el este para los portugueses? Bueno, Hernando de Magallanes tuvo suerte con Carlos V, que le llamamos Carlos V, pero a Carlos I de España, que fue el primer gran rey, que era un emperador, en realidad no era un rey, ya lo hablamos, que se decía que en su imperio no se ponía el sol, no daba vueltas alrededor del sol, daba vueltas alrededor del imperio, o sea, estaba en todas partes del mundo. Y partió con una expedición de 5 naves, 260 tripulantes, y llegaron a las costas de la Patagonia y tuvieron que quedarse en San Julián esperando. Eso está un poco más al norte de lo que es el río Santa Cruz. Una de las naves llegó al Santa Cruz, pescó una tormenta y la hizo pedazo. Quedaron con 4 naves. Y esperaron a que empezara a aumentar la luminosidad solar, y eso significaba en el hemisferio sur que venía el verano o la primavera. Entonces en octubre levaron ancla, se habían dedicado a comer pingüinos, aves, peces y lo que llevaban de provisiones. Habían conocido los patagones, que le llamaron patagones porque ellos al pisar eran tipos de 2 metros, 1,5 metros, 1,80 m, promedio que 1,80 m para arriba. Eran indios muy especiales, tremendos, gigantes. Y le llaman patagones por las huellas que dejaban en la nieve. Les tocó el invierno en esa zona la nieve llega hasta casi el mar. Y finalmente no sabía que estaba el estrecho. Ellos embocaron en el estrecho. Y embocaron en el estrecho el día de Todos los Santos, el 1 de noviembre de 1520. 1520 fue el año en que Lutero se rebeló contra la Iglesia Católica. Fue el año en que se convirtió San Ignacio de Loyola, etc. Un año lleno de cosas. Fue el año de la conquista de México. Entonces, todavía no había grandes sumas, como decía, grandes recompensas en el Nuevo Mundo, y los españoles estaban ansiosos por eso, y el proyecto de Magallanes era precisamente poder llegar por el oeste, que era el camino legítimo otorgado por el Papa en el Tratado de Tordesillas, llegar por el oeste a las Islas Molucas, que se suponía estaban dentro del límite, y las Islas Molucas es donde estaba todo lo que era el comercio, las especies y las cosas exóticas. Bueno, entonces se encontró en el estrecho, pero no sabía que era el estrecho todavía. Entonces siguió explorando, mandaba las naves a explorar a distintas partes. Y si ustedes ven el mapa del estrecho, si se meten por el Google van a ver que hay una cosa que se llama Bahía Inútil, que no es una bahía, es una tremenda, que va hacia el oeste. Entonces, una nave se fue a explorar allá y se encontró con pura tierra. Otra
no conocieron el canal de Beagle, pero otra se metió por otro lado, etcétera. Estuvieron explorando, les tocaron tempestades, porque era primavera y encima el estrecho de Magallanes siempre ha sido terrible para todas las embarcaciones, para las modernas incluso, o sea, siempre ha sido una cosa dura de navegar. Y una de esas naves se reveló, un tal Gómez. El tipo llegó, agarró al jefe, al dueño, al capitán de la nave, que era leal a Hernando Magallanes, y se volvió a España, pero como estaban rebeldes, buscaron otros derroteros. Pero querían salvar la vida porque veían que precisamente cambiaba todo. En el momento en que empezaron en la Patagonia occidental, la Patagonia chilena, donde empieza la lluvia, los temporales, está el Faro Evangelista, y el Faro Evangelista es el lugar donde más llueve en el mundo. Nosotros tenemos ese récord, el lugar más tempestuoso, todo eso, lo más tempestuoso del mundo, y los lugares más secos como es Quillagua, que es donde no llueve nunca, y donde lo más seco, lo más calmo en ese sentido. Tenemos esos récords, esos extremos en nuestra geografía, que es la loca geografía. Se empezaron a internar en todos estos vericuetos de los canales hasta que encontraron el Cabo Deseado, que le pusieron ellos, el Cabo Deseado, porque es lo que deseaban, era llegar a un lugar donde se expandía y se abría el mar, el océano, que se llamaba el Mar del Sur, que le había puesto Balboa, porque Balboa ya lo había descubierto, que había atravesado el Istmo de Panamá a pie con su gente, y en un momento llegó a una colina y ahí miró y dijo, esto se llama el Mar del Sur, a contraposición al Atlántico, que le llamaban Mar del Norte. Nada que ver, pero bueno, Mar del Sur y Mar del Norte. El Atlántico, Mar del Norte, y Mar del Sur del Pacífico. Y ese nombre tenía el que le había puesto Balboa, y esa instrucción ya la tenía Magallanes, por algo que él planteó navegar por este Mar del Sur. A todo esto hubo una reunión. Como la nave, esta embarcación se desapareció con este Gómez, que era el rebelde, entonces las otras 3 naves que iban quedando, creo que perdieron otras, creo que estaban ya con 2 naves, no me acuerdo, 2 o 3 naves. Bueno, pero se veía desgranando el choclo. Imagínense que después, como 100 años más o menos, no tanto, pero casi 100 años, después quisieron poblar el estrecho de la Corona, y eso es una historia que la vamos a ver después, que es novelesca, tremenda. Iban con 15 naves y las 15 sobraban, las 15 se hundían. Y después hubo una expedición con 25 naves también, las 25 naves todas al fondo del mar. Eso ya 1600 y tanto. Entonces esto era una cosa de temer. Le puso Océano Pacífico no en forma irónica, porque él planificó una línea para llegar a las Molucas. Entonces, si ustedes ven en el Google, van a ver que a la salida del estrecho de Magallanes, hay distintos noroestes. Tú puedes tomar un noroeste así, otro noroeste así y otro noroeste. Pongámonos los 3 noroestes. Noroeste. Es decir, tú vas hacia el norte y hacia el oeste en dirección a las Molucas. O sea, hacia Indonesia. Si tú te vas muy abajo, te vas a topar con Nueva Zelanda o con Australia. Si te vas por donde quiso irse Magallanes, te ibas a tocar con las Molucas, porque eso ya lo tenía más o menos calculado. Entonces iba a avanzar por el sur de todo ese conjunto de miles de islas que son la Polinesia y la Micronesia. Y si se hubiera tirado en un noroeste más nortino, enfocado más hacia el norte, se habría tocado con la Polinesia o con la Melanesia, es decir, con miles de islas. No habrían sufrido lo que tuvieron que sufrir, que todos querían volver atrás en esa reunión a la salida del estrecho, y Magallanes dijo, no, nosotros seguimos, vamos para adelante. Y tenía un poder de convencimiento y un carácter como el de Colón, que a Cristóbal Colón tampoco querían seguir acompañándolo, pero dijo, vámonos por aquí, y tomó justo el ángulo donde no se iba a encontrar con ninguna isla, sino que se encontró con las Marianas, que es como al norte de Fiji, o no sé cómo se puede, la parte donde está al norte de Australia, ¿te fijas?
como les digo, si se hubiera ido un poquito más norteado, habría llegado a la Polinesia o habría llegado a muchas islas donde habría tenido mucho socorro, ayuda. Y si se hubiera ido orillando, habría conocido todo lo que es Chile y después se habría tirado, en algún momento habría podido irse en línea más recta. Pero no, él quiso irse derecho para calcular el tiempo y tenía la fe de que iba a llegar a las Molucas. También tenía el error de Colón, de que el globo terráqueo era más chico. Si ustedes ven fotos de la Tierra, ustedes pueden ver una foto del planeta Tierra donde todo es océano. Y se ve una punta de Nueva Zelanda y se ve un poco de Chile y a veces un poco de Japón, pero es la mitad del globo. O sea, si ustedes toman un globo terráqueo en sus manos y van a ver que el océano Pacífico es la mitad. Ahora, se fue Magallanes y empezó a encontrar, tenía el viento sur que le ayudó porque era primavera. Eso fue fantástico porque avanzó cualquier cantidad de rápido, pero igual fueron meses, fueron como 3 meses. Entonces se acabaron las provisiones, tenían todas las comidas con meado de ratones, se las comían igual. Los ratones ya se las habían comido todo. Después sacaron todo lo que eran unos cueros que para que no se gastaran las cuerdas con la madera, unos cueros que eran amortiguadores. Sacaban esos cueros, los remojaban una semana en el mar para que se ablandaran. Después hacían un caldo de cueros, que es como uno pescar un pedazo de cinturón y hacerse un caldo de cinturón. Y empezaron a tener muchas privaciones. El que más se privaba era Magallanes, porque Magallanes los había llevado a ellos a esto. Entonces él era el que más se privaba. Llevaban un patagón como una muestra para llevarlo como muestra a Europa. Patagón murió de hambre, murieron varios, un montón de hambre. Si al final dieron la vuelta y llegaron al puerto de Sanlúcar, que está un poco más al norte de Cádiz y justo cerca de la frontera con Portugal. Ahí llegaron después de el 1522, o sea, 2 años de travesía que dieron la vuelta al mundo. Entonces se comprobó empíricamente que el planeta es esférico. Y hay un libro que es de Pigafetta. Pigafetta era un marino italiano que era miembro de la tripulación y que él sobrevivió, porque Magallanes no sobrevivió. Magallanes, queda el nombre, el estrecho Magallanes, él es el gestor de la idea, el jefe, pero en una de esas islas estuvieron bastante tiempo, en una isla, varios meses, tuvieron unos líos que yo no me acuerdo, pero yo leí el libro ese de Antonio Pigafetta, ya ni me acuerdo cómo es el apellido, pero lo pueden ver ustedes, Viaje alrededor del planeta. Yo leí ese libro, era lo más entretenido que eran puras aventuras, todo lo que era el recorrer esas islas. Los problemas que tuvieron ahí fue un problema con el rey que había en esa isla. Son unos primitivos, eran unos primitivos. Y los tipos se enojaron, hubo un problema ahí. Y Magallanes se quedó peleando con espada en la playa, mientras otros seguían en los botes, y finalmente murió ahí. Y después lo siguió Sebastián Elcano, que era el número 2, que también tenía fe en el proyecto, y dio la vuelta, se metió en el Índico, atravesó el Índico, llegó a África, dio vuelta a través de África y después todo lo que es África y llegar al puerto de Sanlúcar en España. Es decir, es una cosa extraordinaria. Y ese es el descubridor de Chile, Hernando Magallanes. Segundo descubridor de Chile, Diego Almagro. Diego Almagro era un tipo muy bueno, era una persona generosa, era una persona afable, no sabía escribir, no sabía leer, pero de la primera oleada de los conquistadores a América, como era Hernán Cortés, como era Francisco Pizarro y todos los que lo seguían, la primera oleada eran los tipos realmente sin ninguna moral. O sea, los tipos iban a lo suyo. 100% tenían un tremendo buche para tragarse todo lo que querían, llenos de ambición y con una crueldad, un sadismo, una manera de imponerse tremenda. Entonces, este era un prototipo distinto. Diego Almagro hacía muy buena junta con su socio, que era Francisco Pizarro,
habían conquistado la parte de Panamá y te habían hecho una fortuna en Panamá, y en Panamá pensaban ir a conquistar el imperio, que sabían ya por lo que decían, lo que se decía por los indígenas de los chipchas de Colombia. Toda la parte norte de Colombia se sabía que existía ese imperio, que el imperio llegaba hasta Colombia, o sea, el imperio inca se había extendido hasta la mitad de Colombia, por la parte andina, y como les he dicho, llegó hasta el Biobío, pero por la guerra civil se llegó hasta el Maule. Entonces tenemos entre el Maule y antes de Bogotá en todo caso, pero antes de que empieza la cordillera, se divide en tres. En Colombia la cordillera de los Andes se divide en tres. Antes de ese nudo, todo eso era incaico, recientemente conquistado. O sea, el imperio inca era un imperio que, si no hubieran llegado los españoles, habría sido como un imperio romano, tenía para 1000 años, fácilmente, porque tenía un sistema de administración muy sabio, muy acorde con la naturaleza humana. Era un imperio muy benigno, que fue una lástima que haya terminado de esa manera, por estos gandules, pícaros, vergantes, torrejas, yeures, como eran estos, la primera oleada de los conquistadores, porque después viene una segunda oleada distinta, la tercera, en Chile llegaron varias oleadas, porque como el problema con los mapuches duró mucho tiempo, después cada vez más iban seleccionándose, porque después iban llegando nobles, iban llegando la pirámide social de España se reprodujo en América, salvo la nobleza. La nobleza eran personajes que estaban ahí en torno al rey, entonces no podían emigrar, pero ya de los caballeros, los hidalgos, todas las clases más altas de esa misma pirámide con las clases bajas se reproduce exactamente igual en todo lo que era Hispanoamérica. Y bueno, era una dupla estupenda, porque Francisco Pizarro era un concha de su madre, astuto, tremendo el tipo no, era de una astucia y de una crueldad y de una frialdad tremenda, y era naif, era crédulo, era bueno, generoso, muy generoso, y tenía mucho amor, tenía mucha aceptación en la tropa. Entonces, una vez que ya habían conquistado el imperio inca y que habían decapitado a Atahualpa, que era el emperador inca, quedó el hijo, Manco, y lo tenían prisionero en Cusco, y él lo único que quería era que hubiera una insurrección de todos los indios de Perú para recuperar la independencia y echar a todos estos desagradables tipos, que eran realmente muy desagradables, no cumplían su palabra. Todos saben la historia de Atahualpa, que Atahualpa le dijo: te vamos a llenar, te voy a dar todo este oro, una cantidad de oro inmensa, y tú me perdonas la vida. Y Pizarro le dijo que sí, recibió el oro, y después que había recibido el oro, ¡pah! Vamos cortando la cabeza. O sea, eran gallos sin ninguna nobleza. Y tenemos que entender que Perú se había ido expandiendo en la población por el sistema de la agricultura. Era un estado, es decir, tenía más de 20 millones, el estado incaico eran 20 millones de habitantes, y tenía más de 20.000 kilómetros de construcción, de carreteras, de caminos con piedra, pero eran 20.000 kilómetros. O sea, estamos hablando niveles del Imperio Romano, a ese nivel. Ciudades que estaban, las ciudades que nosotros conocemos ahora, Quito, todas esas ciudades. En Chile teníamos 3, que era La Serena, era un tambo incaico. Quillota era la capital, donde estaba el jefe de toda la zona, vivía en Quillota. En el Valle de Chile, Aconcagua se le llamaba Valle de Chile, y de ahí viene el nombre de Chile. Y después estaba Santiago, donde fue fundado Santiago, era el tambo mayor de todo lo que era esta cuenca, la cuenca de Santiago. Entonces eran 3 ciudades. Y en Chile no era mucha la población, pero en lo que era el Tahuantinsuyo, que se llamaba así el Tahuantinsuyo, todo el imperio, en la parte peruana eran millones. Nosotros teníamos en total desde el estrecho de Magallanes, desde los Jonas, los Yaganes, los Alacalufes, todas las tribus que nosotros teníamos, los Collas, los
cuncos, los chiquillanes y todas estas cuestiones que no se sabe cuáles eran aquí, no está muy claro y hay versiones diferentes. Pero todo eso nos juntaba más de 1 millón de habitantes. En cambio, Perú era el papá, era tremendo. De ahí que el mejor lugar para España fue Perú. Y Perú fue el virreinato. Y siempre dependimos de Perú. Dependíamos de Perú todo el rato. Todos los gobernadores, la real audiencia que había en Perú, las decisiones que se tomaban en Perú, la independencia nuestra, tuvimos que pelear contra Perú, etcétera, 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 todo el tiempo. Y Diego de Almagro estaba esperando una bula. La bula era del Papa, era un decreto solemne del rey Carlos V para establecer las distintas, cada uno de los conquistadores tenía una porción. Entonces la Nueva Castilla, que era la más poderosa, la mejor, era para Francisco Pizarro. Después venía la Nueva Toledo, que era la de Almagro, y después de la Nueva Toledo venía la Nueva, ya ni me acuerdo, y al final terminaba con la Nueva León, que ahí le tocó al Cazaba, que este gallo se fue a ocupar su región, que era la Nueva León, era precisamente lo que sería ahora, es la Patagonia argentina y chilena, y llegó a la zona de donde está ahora Comodoro y Rivadavia, estableció una especie de proto-ciudad hasta con su iglesia para tener su misa diaria, y se fue a expandir, a recorrer toda la Patagonia, y pasaron tanta hambre porque no tenían ni qué cazar en la Patagonia, y finalmente este pobre era colega de Hernando Magallanes, Alcazaba, y era portugués, y estaba durmiendo en su barco anclado ahí en esta taza de leche que es el mar de la Patagonia argentina, y llegaron los expedicionarios a matarlo, y lo mataron, y se armó un motín, y después vino un contramotín a favor del rey, pero algunos lograron escapar en algunas embarcaciones. Y el otro era el Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza estaba a cargo de esa nueva, no sé si, claro, nueva Castilla era el Perú, después venía todo lo que era el sur del Perú y Bolivia, y el norte de Chile era para Diego de Almagro, y después venía para Pedro de Mendoza. Pedro de Mendoza llegó en una expedición tremenda, porque Pedro de Mendoza era un gallo con un montón de aristocracia y de plata y títulos nobiliarios. Entonces el tipo llegó con 25 embarcaciones a lo que ahora Buenos Aires, el Mar del Plata, el Río de la Plata. Entonces llegaron al Río de la Plata y hicieron una expedición, fundaron lo que era Asunción, pero se volvieron totalmente decepcionados, porque lo que estaban todos obsesionados era por el oro y la plata. Entonces, bueno, al llegar a Asunción estaba lo que era el río Pilcomayo, que ya no era navegable, y por el Pilcomayo tú podías llegar hasta el Alto Perú, pero ya eso era de Almagro. Ahora, Almagro estaba esperando que llegaran esos títulos, pero resulta que en esa época las transmisiones, la orden del rey se podía demorar 1 año en llegar. El rey podía mandar esto y llegar este papel en 1 año, porque tenía que viajar por un montón de dificultades. Entonces Almagro no quiso esperar la partición, porque estaba en duda si quedaba dentro de su legítimo propiedad, porque todo esto se manejaba por paralelos y meridianos, que los hacían en abstracto, sin entender de la geografía nada, porque resulta que le tocaba a cada uno atravesar la cordillera de los Andes. Pedro de Mendoza le tocaba a Buenos Aires, lo que sería ahora Buenos Aires y lo que sería Santiago, y se volvió, porque no quiso saber nada de esto. El otro le tocó la Patagonia argentina y le tocaba la chilena, o sea, no servía para nada en aquellos tiempos, no servía para nada todo eso. Y Almagro no se sabía si el Cusco le tocaba o no le tocaba. Total que al final Pizarro le dijo, mira, ¿por qué no buscas para el sur? Porque están hablando que en el sur, en Chile, lo que llaman Chile, que era el Valle de la Concagua, hay mucho oro. De hecho, es verdad que había oro en Chile y que los indios chilenos pagaban un tributo, una mita, que se llamaba la mita. Había unos que estaban en el Cusco que le pagaban la mitad al emperador incaico cantando, bailando. Otros lo pagaban con trabajo, otros lo pagaban como soldados. Los chilenos lo pagaban con oro.
Entonces, pero tenía fama de oro, porque había oro. Había en Marga Marga, como después lo hablamos, que Pedro Valdivia explotó Marga Marga, etc. Había distintos lavaderos de oro. Si Chile es un país rico en cobre, si hay cobre hay oro. Así que había oro y había plata. Entonces no era un país pobre. Lo que pasa es que se pintaba de una manera exagerada. ¿Por qué? Porque el Inca Manco, el hijo de Atahualpa, que estaba prisionero, estaba cautivo ahí en el Cusco, lo único que quería era que se sublevara, y para que se sublevara todo el Perú, que estamos hablando de millones y millones de personas, para que se sublevaran contra estos 1000 tipos que habían, que eran 1000 tipos cara raja, increíbles, superhombres, super soldados, impresionantes, lo mejor que ha producido la historia de la humanidad en cuanto a esas características, no mediante una apreciación moral, sino que de una apreciación de como superhombres eran los superhombres. Tremendos. No eran haber sido más de 1000 los que estaban en Lima, los que estaban en algunos lugares del Alto Perú, etcétera, y seguían llegando aventureros aventureros españoles, seguían llegando a Perú porque era increíble, ahora, porque era la fama que tenía. Entonces, Diego de Almagro decide no quedarse en la disputa por el Cusco y prefiere irse hacia Chile. Y arma una expedición con una cantidad de recursos que son astronómicos, porque un caballo en esa época era carísimo. Después fueron cada vez más baratos porque los caballos llegaron, se reprodujeron en los valles y empezaron a hacer cada vez más caballos. Pero en esa época un caballo era una cosa, era como tener un caballo en el planeta Marte. Todos los recursos eran caros, las armas, los mismos soldados, etc. Entonces armó un contingente de 500, que es enorme, para ir a conquistar Chile. Y comienza la aventura de llegar a Chile, que fue una aventura que se demoró, desconozco la cifra exacta, pero por mínimo un año en llegar a Chile. Mínimo un año, porque se fue por los lugares más increíbles en vez de tomar el camino del Inca, que era también muy duro, porque cuando relatemos el viaje de Pedro Valdivia podemos quedar con la boca abierta de cómo eran de heroicos estos gallos y de sufridos para poder avanzar. Estos otros se fueron por un lugar que era por el altiplano, que está justo contiguo al desierto de Atacama. Está el desierto de Atacama, están las altas montañas, esto también es una meseta del desierto de Atacama, pero arriba hay otra meseta de 5.000 metros, 4.500 metros, de una meseta donde tuvieron que pasar, por ejemplo, por el salar de Uyuni. Quiero que ustedes miren en el Google y vean el salar de Uyuni, que se ve desde la luna, que es más grande que el lago Titicaca, que es como un océano. Tener que atravesar el salar de Uyuni y todo lo que tuvieron que atravesar Diego de Almagro es una historia que vamos a seguir contándola. Vamos a hacer una recapitulación después y vamos a seguir contando la historia de Almagro, porque es muy interesante cómo llegó a Chile, con quién se encontró en Chile. A todo esto habían el Manco, el Atahualpa, o sea, el hijo de Atahualpa que estaba ahí, para seducir más a Almagro, le mandó a unos sacerdotes incas con unos estandartes incas que iban delante de ellos para dar prestigio y para que no hubiera insurrecciones. Sin embargo, los que estaban con Almagro y los que iban con ellos eran los que habían conquistado Guatemala. Y los que conquistaron Guatemala fueron unos tipos tremendamente sanguinarios y crueles. Y los tipos estaban acostumbrados a hacer de las suyas. Así que hicieron de las suyas en todo el camino y tuvieron rebeliones indígenas todo el rato peleando. Una historia increíble donde los tipos, o sea, se adelantaron tres españoles. Y estos 3 españoles se fueron, pasaron a Chile, fueron los 3 primeros, llegaron a Chile y los tipos siguieron haciendo canalladas hasta que murieron. O sea, les importaba una raja que estuvieran en una población donde hay miles y miles de gente que los puede eliminar. Los tipos hacían lo que querían. 3 llegaron a Chile, 3 antes de Diego de Almagro. Eso lo vamos a contar en el próximo capítulo, porque hay que ver el detalle. Y de Barrientos también, que es otra historia. Ya. Chao. Las opiniones vertidas por Felipe Izquierdo no representan necesariamente el sentir y pensar del movimiento capitalismo revolucionario.